Hablar de geodinámica terrestre, fácil de entender, porque si nos enfocamos etimológicamente, ¿sí? Podemos deducir incluso el título del tema a trabajar. Geo, tierra, eso lo sabemos todos, y dinámica, que viene de actividad, dinamismo, ¿sí? O sea que la Tierra está activa. La Tierra es un planeta vivo, ¿sí? A partir de ese concepto sencillo, ¿sí?, se puede entender, ¿no? O sea, ¿la Tierra tiene actividad? Correcto. ¿Tiene actividad en la parte interna? Sí. Y en la parte externa también. El tema que se vamos a trabajar el día de hoy es amplio, sí, pero no es difícil, ¿ya? Lo vamos a tratar muy fácil. Mira, este es un claro ejemplo de que la Tierra no está de manera estática, está en constante cambio, ¿ya? Han pasado miles y miles de millones de años, se entiende, ¿no? Pero la actividad está presente, ¿sí? Para llegar a eso que estamos viendo, o sea, han pasado miles de millones de años, han sufrido cambios, ¿ya? Ahora, tengo una actividad desde el interior, ¿sí? Que claramente aquí lo ves en el GIF, sí, ahí está, mira. Como también hay actividad, movimiento, dinámica en la parte exterior, las lluvias y los vientos, ¿sí? Entonces, justamente en la primera parte lo que vamos a ver es los dos tipos de geodinámica, ¿no? Geodinámica interna por un lado y la externa por otro lado. Llaman interna, obviamente, porque viene desde el interior de la Tierra, y externa, ¿no?, porque aparece en la parte exterior, ¿sí? Ahora, no es difícil. Hay dos procesos por cada tipo de geodinámica, ¿ya? Primer proceso de la geodinámica interna, diastrofismo, el segundo, vulcanismo. Hasta ahí, importante considerar los dos procesos, ¿no? Diastrofismo y vulcanismo, ¿correcto? Profe, ¿la externa también tiene dos? Sí, la externa también tiene dos: meteorización y erosión. Vamos a tratar de abarcar todo justamente en la clase del día de hoy, ¿correcto? Entonces, dos procesos para la interna, dos procesos para la externa. Diastrofismo, vulcanismo para la interna, meteorización y erosión para la externa. Así de fácil. Ahora, de manera general característica, ¿no? Entienda, la interna son fuerzas que quieren salir, vienen desde el interior. Y la externa, como actúan en la parte exterior, tienen una dirección hacia el centro, ¿no? ¿Sí? Comenzamos. Actúan desde el interior de la corteza, no creo que sea complicado, fácil de entender. Son conocidas como fuerzas endógenas, el prefijo endo, dentro, bueno, vienen de adentro, ¿sí? Se desplazan en contra de la gravedad. Es obvio, si la interna es una fuerza que quiere salir, la gravedad está actuando en contra, ¿no? ¿Sí? Entonces, la interna, al querer salir, se encuentra con la fuerza de gravedad, y eso va a permitir que sea un proceso lento, ¿sí? Proceso lento. Ahora, esas fuerzas internas son las que se van a encargar de construir relieves, pero relieves inmensos, macrorrelieves, le llaman. Continentes, cordilleras, montañas, mesetas, ¿sí? Las fuerzas internas construyen relieves macro, vamos a llamarlos así. ¿Correcto? Muy bien. Su acción me dice que se inicia desde el manto superior. Recordemos un tema que entiendo tú lo has trabajado ya, quizás en el colegio, la famosa pizza, ¿sí te debes acordar? Sí, o sea, la Tierra dividida en capas, ¿se acuerda? ¿Sí? Aquí tenemos un pedacito de la Tierra y por aquí la corteza, el manto y el núcleo. Y sabes tú muy bien que cada capa se divide en subcapas, ¿sí? Por ejemplo, la corteza se divide en dos, ¿sí? La corteza se divide en dos subcapas. El manto también, mira. Y el núcleo también. Pero ¿qué es lo que me interesa aquí, profe? Aquí lo que me interesa es ver las dos subcapas del manto, ¿no? Aquí tenemos el manto superior y por aquí tenemos el manto inferior, mira. ¿Correcto? Al manto superior le llaman astenosfera. ¿Ya? Le llaman astenosfera. Y al manto inferior lo conocen como pirósfera. ¿Ya? Lo conocen como pirósfera.
Entonces, ¿por qué me dicen que su acción inicia desde el manto superior? Es porque aquí en ese manto superior, conocido como astenosfera, están las famosas corrientes convectivas de magma. Ese magma que se mueve, esa roca derretida, ¿no? Esa roca derretida en estado líquido por las altas temperaturas. Entonces, ahí inicia las fuerzas internas, mira, en el manto superior. ¿Sí? Y obvio que eso están debajo de las placas tectónicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, como debajo está un manto, se podría decir líquido, que es roca derretida, y si por encima están las placas, los bloques, cada vez que las corrientes convectivas se mueven, las placas se van a mover. Es el inicio de toda la actividad interna. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí lo tienen. Es una imagen real de lo que te estoy mostrando. O sea, lo que he dibujado ahí lo tienes, mira, cómo inicia desde el manto superior. Por eso se forman las montañas, se mueven las placas, etcétera, etcétera. Creo que con el GIF es más entendible, ¿no? ¿Correcto? El proceso es realizado por agentes geológicos. La geología estudia la parte interna de la Tierra, ¿sí? No son continuos, ¿no? Que registran periodos largos, ¿ya? A diferencia de la externa, que sí son continuos. Ahora, no es necesario aquí quizás aprenderme todas las características de la otra fila, ¿ya? Con simple hecho de decir que es todo lo contrario, suficiente, y tú mismo lo vas a deducir. Si la geodinámica interna actúa desde el interior, ¿qué cosa voy a colocar en la externa, por favor? Vamos, quiero escucharlos. Desde el exterior. ¿Sí? Si me dicen fuerzas endógenas para la externa, ¿qué será? Exógenas. Exógenas. Si me está diciendo en contra de la gravedad para la interna, obviamente para la externa es a favor, ¿sí o no? Y si la fuerza interna está yendo en contra, son procesos lentos. En cambio, la externa son procesos más rápidos. Si estos son constructores, estos son destructores de relieve, porque van a moldear lo que ha sido creado por la interna. Si estos son geológicos, son geográficos. Estos no son continuos, estos sí son continuos. Es todo lo contrario. Su acción inicia desde la parte interna, esta inicia en la parte de afuera, pues en la corteza. Aquí no hay nada complicado. Mira. Lo que sí, dentro de ese modelado, dentro de ese desgaste, porque si la interna construye y la externa desgasta, dentro de ese modelado desgaste también se crean relieves, pero relieves más pequeños. ¿Ya? Claro, entre comillas pequeños, no son tremendos relieves, pero a comparación de los continentes, cordilleras, obviamente que hay una diferencia, ¿no? ¿Sí? Jóvenes, ¿hasta aquí se entiende? Todo claro, profe. Ya está. Muy bien, avancemos. Es un tema amplio, pero no es difícil. Así que tranquilo, ¿ya? Es un tema amplio, pero no es difícil. Muy bien. Habíamos mencionado, y quiero que recuerdes, por favor, la geodinámica interna tiene dos procesos, diastrofismo y vulcanismo. Y la externa también tiene dos, meteorización y erosión. Vamos a empezar a hablar del diastrofismo. ¿Qué es el diastrofismo? Fácil. El diastrofismo son movimientos verticales y horizontales. Se acabó el concepto. Son movimientos horizontales y verticales de la corteza. Te pregunto entonces, ¿cuántos tipos de diastrofismo habrá? Dos. Obviamente que dos. Uno vertical y el otro horizontal. Es nada difícil. Van a haber dos tipos de diastrofismo. Diastrofismo orogénico, o también le llaman orogénesis. ¿Ya? También le llaman orogénesis. Es más, ¿qué te parece si lo cambiamos? Mira. Para poder deducirlo solito, ¿ya? Y vamos comentando, porque el prefijo oro, te cuento que significa montañas y cordilleras. Si el prefijo oro significa montañas y cordilleras, génesis, ¿qué significado tiene, por favor? Origen. Origen. Mira, ahí está, lo hemos modificado. Mira. Ya más fácil que esto, ya no se puede. Ya. Oro, montaña, génesis, inicio, origen. ¿De qué vamos a hablar, por favor?
¿Cómo se forma la montaña? Del cómo se ha formado la montaña. Ahora, me acabas de decir de astrofismo que son movimientos horizontales y verticales. Para que se forme una montaña, ¿el movimiento tiene que ser vertical o horizontal? Piensa un poquito. Para que se forme... ¿Cómo? Dilo, sin temor a equivocarnos. Vertical. Vertical. Entendemos eso, profe, porque la montaña se levanta, pues, ¿no? La montaña se levanta, por eso que es vertical. ¿No es así? Te informo que los movimientos orogénicos son movimientos horizontales. Te voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de un movimiento horizontal, es porque una placa aparece por aquí y otra placa aparece por acá, mira. ¿Ya? Y aquí está el movimiento horizontal, mira. Las placas van a chocar. Y producto de ese choque, las placas se van a doblar generando las montañas. ¿Me dejo entender? El desplazamiento vertical es resultado, ¿ya? Del movimiento horizontal. No sé si me dejo entender. Cuando yo hablo de la formación de montañas y cordilleras, hago referencia a un movimiento horizontal. Lo vertical se va a dar después de ese choque de placas. Hasta ahí creo que se entiende. Profe, y en metal oro debe su nombre, ya que se encuentra en algunas, claro, pues, uno de los minerales más antiguos, se podría decir, ¿no? Que fueron extraídos, ¿no? Eso todos lo conocemos. Las fiebres del oro, ¿no? Que se daban en las altas montañas. Y ahí justamente viene el nombre de ese tipo de metal. Ah, muy bien. Que te sirva de cultura general, entonces. Entonces, son movimientos horizontales, mira. ¿Ya? Son movimientos horizontales. Van a formar cordillera, montaña, fosa marina. Ahora, ¿cómo se forma una montaña? O se puede dar por plegamiento o se puede dar por falla. O sea, quedamos claros en que cuando vamos a hablar de la formación de cordilleras y montañas son movimientos horizontales. ¿Correcto? Entonces, si hay movimientos horizontales para que se formen cordilleras y montañas, ¿a qué se refiere, profe, cuando es un plegamiento o falla? ¿A qué te suena la palabra plegamiento? Si escuchas la palabra plegamiento, ¿qué se te viene a la mente? ¿Deformación de roca? Muy bien. Deformación, ¿sí o no? Y para que se pueda deformar, obviamente que esa placa tiene que ser dura o tiene que ser suave. Suave. Tiene que ser suave. Solo que en geografía yo no voy a decir que la placa es suave, sino voy a decir que la placa es menos densa, nada más. Y si me dijesen por ahí más densa, sería más dura. Pero en este caso, para que se pueda plegar, para que se pueda doblar, porque de ahí viene el nombre, plegamiento, ¿sí? Necesariamente la placa tiene que ser suave, o sea, menos densa. Vamos con el ejemplo. ¿Cuándo se da un plegamiento, profe? Mira, cuando la placa es menos densa. Y si la placa tectónica que está en la parte superior es menos densa, van a haber movimientos horizontales. ¿Y qué crees tú que va a pasar con esa placa? Si es suavecita y hay movimientos horizontales. ¿Se va a plegar, sí o no? Mira cómo queda al final. Así es como queda al final. Mira. La placa se ha plegado. Y ya está, pues. A partir de ese movimiento horizontal, recién la placa se ha plegado. Y resultado de ese plegamiento, pues, lo estás observando, ¿no? Se ha doblado. Y ahí tienes una elevación. Y cuando la placa se pliega, hay una parte elevada, hay una parte hundida o deprimida. A la parte elevada le llaman anticlinal y a la parte hundida le llaman sinclinal. Yo te pregunto a ti, ¿cuál de las dos partes serían las montañas? Esa pregunta es muy fácil. ¿Cuál de las dos partes sería la montaña? ¿El anticlinal, sí o no? ¿Y te has dado cuenta que el anticlinal, que es una elevación, es resultado de un movimiento horizontal, sí o no? Por eso me dicen, cuando hablan de orogénesis, formación de montañas y cordilleras, son movimientos horizontales. Facilito. Ah, profe, ya está. Entonces, aquí claramente el anticlinal es la montaña y el sinclinal. ¿Qué podría ser el sinclinal, jóvenes?
¿Qué podría ser el sinclinal? Una meseta. No. Depresión. Acuérdate. ¿Perdón? Una depresión. Una depresión, pues, porque es un hundimiento. Mira. Ya no sería una elevación. La elevación, montaña, son los anticlinales. Pues. Esto es un hundimiento. ¿Sí? Al ser un hundimiento puede ser una depresión, por ahí un valle quizás. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Mira, anticlinal, parte elevada, se encarga de formar montañas y cordilleras. Sinclinal, parte deprimida, dan origen a los valles. Te lo explican en este cuadrito. Mira. Es fácil. Ahora, ¿podrías mencionarme, por favor, cordilleras importantes del mundo, pero sin considerar a los Andes y al Himalaya? Quiero escucharte, quiero aplicar a tu cultura general. El Cáucaso, profe. Muy bien, la cordillera Cáucaso, que separa Europa de Asia. Muy bien. ¿Qué más? Otras cordilleras importantes. Tengo un grupo de científicos del otro lado, ¿sí? Transatlántica, profe, creo, de la Antártida. La cordillera Transantártica. Claro, la misma Antártida, ¿no? Sí, claro que sí. La cordillera Transantártica. La Kilimanjaro, profe. El Kilimanjaro en África, ¿no? Donde está En el punto Tanzania. más alto. Tanzania, Kenia, ¿no? Muy bien, donde está el monte Kivu, el punto más alto de África. Muy bien. Y Colima, en Rusia. El monte Colima en Rusia, muy bien. Ahí está. Oye, la gente sí, me sorprende. Los Alpes, Alessandro por ahí por el chat me dice los Alpes, profe, sí Los conocías. dragones. Muy bien, la cordillera Drakensberg también le llaman a los dragones, ¿no? En Sudáfrica. Y así podríamos seguir mencionando, ¿no? Va a haber un tema, obviamente, al final del ciclo que se llama Geografía Mundial, y ahí vamos a mencionar cordilleras importantes, ¿sí? Por ahí la Rocallosa, por ahí los Apalaches, Pirineos, Apeninos, la cordillera escandinava, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí viene el caso, profe. Aquí viene el caso mencionar esas cordilleras. Es que esas cordilleras han sido formadas por plegamiento. Las cordilleras más importantes del mundo, jóvenes, han sido formadas por plegamiento. ¿Sí? Ahora lo vamos a colocar como ejemplo. Pero antes de ello, aquí hay un dato interesante, mira. Cuando el sinclinal, o sea, ese hundimiento, ¿sí? Es ocupado por agua, se forma un lago. Porque claramente estás viendo que el sinclinal es un hundimiento, ¿sí? Es una depresión. Y si eso se llena de agua, formaría un lago. Mira cómo se ha formado el lago. En la imagen real, lo que estás viendo claramente es el proceso de plegamiento. Mira, aquí está la montaña, aquí está el hundimiento. Mira. Ahí está, mira. Ahí lo estás viendo. Es una imagen real de lo que te estoy explicando. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Está claro, ¿verdad? Sí, profesor. Ahora, como te dije, ¿no? Las cordilleras más importantes del mundo se han formado por plegamiento. Mira, tienes por aquí los Andes, conocidazo por ti, Himalaya, conocidazo por ti, Cáucaso, me lo mencionaron muy bien, ¿no? Alpes, rocosas, Urales, Pirineos, Apeninos, la cordillera Dragones, ¿sí? La cordillera Atlas en Marruecos. O sea, las cordilleras más importantes del mundo se han formado por plegamiento. ¿Sí? Pero aquí me interesa uno. De esta lista de grupos de cordilleras conocidas me interesa uno, me interesa el Himalaya. ¿Y podrías decirme por qué el Himalaya? ¿Por qué? Porque está hecho de hielo. El Ya, punto más alto. El punto más alto. claro, es La por más alta del eso. mundo. Muy bien. El alumno que acaba de responder en primer lugar, el que respondió primero, yo le pediría que no deje de opinar, que no deje de responder. El equívoco es parte del aprendizaje. Nos podemos equivocar cuantas veces sea necesario porque aquí está permitido equivocarse. Y eso va a permitir también, valga la redundancia, que el día del examen te equivoques menos, pues. Y eso es lo que uno quiere, ¿sí? Estemos activos, tratemos de que esta clase no parezca una clase remota, ¿sí? Entonces, ¿por qué te decía? Porque es el punto más alto, pues. Entonces, cuando a mí me dicen,
el punto más alto, que es la montaña Everest, con sus 8.848 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Se ha formado por plegamiento. Se ha formado por plegamiento. Ahí están. ¿Quieres una imagen? Ahí está el Everest. ¿Todo claro hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayas entendido, por favor, para poder avanzar? Todo claro, profe. Entiendo que todo ok. ¿Ya? Bien. Profe, hemos colocado un ejemplo de plegamiento cuando la placa es densa, ¿verdad? Ahí está, mira. ¿Sí? Ahí está, mira. Cuando la placa es densa, la placa es menos densa, perdón. O sea, cuando la placa es suave. Si la placa es suave, la placa se va a plegar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la placa es dura, profe? Si la placa es dura, eso ya no se va a plegar. ¿Qué va a pasar, por favor? ¿Qué cosa va a ocurrir? Si la placa es más dura, es obvio que no se va a plegar. ¿Qué cosa va a ocurrir? Se va a romper. Pero tú en geografía no vas a decir rompimiento. ¿Qué cosa voy a decir, profe? Vas a decir fallamiento, ¿no? ¿Sí? Es una falla, mira. Ocurre la falla cuando la placa es dura. Y como la placa es dura, ya no se dobla, se rompe. Y cuando se rompe hay un desnivel, mira. Y es lo que estás viendo en la parte inferior. Se ha roto la placa. Y cuando la placa se rompe, hay un desnivel. Una parte queda elevada, otra parte queda hundida. Al final, si es que te das cuenta, el formato va a ser lo mismo, porque en el plegamiento también queda parte elevada, también queda parte hundida. Solo que se ha doblado, ¿no? Y en el caso del fallamiento, se ha roto, pero también queda una parte elevada, queda una parte hundida. La parte elevada se llama Horst o macizo, miren. Y la parte hundida o deprimida llaman graven o graven. Ya está. Son nombres, ¿no? Las partes altas, parte baja. ¿Sí? La falla de San Andrés es un caso sui generis. ¿Ya? Ahora lo vamos a explicar. Ahora más adelante lo vamos a explicar. ¿Ya? Pero entendamos que una falla es un rompimiento, ¿correcto? Sí, ahí está. ¿Qué es el Horst? Yo te pregunto a ti. Si el anticlinal, ¿no? Por tener la forma, ¿sí? Más o menos así. Si el anticlinal, ¿no? Que está aquí, mira, anticlinal, que es parte del plegamiento anticlinal, es la montaña, porque tú te imaginas una montaña así, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Sí? Es la montaña común y corriente que yo conozco, porque es lo que estoy viendo. En la montaña lo dibujas así, pues mira, es parte del plegamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo encuentro esta elevación? ¿A esto le voy a llamar montaña? Meseta. No, ¿verdad? Y es justamente lo que estamos viendo aquí, ¿sí o no? Muy bien, maestro. A este le llamo meseta, ya no le llamo montaña. Pero, profe, ¿y meseta no es montaña? Claro que sí. Solo que por su forma plana, le llaman meseta, ¿no? Hace referencia a una mesa. ¿Sí? O sea, aquí no hay nada complicado. Los dos son montañas, porque así sea por fallamiento, por plegamiento, estamos hablando del diastrofismo orogénico. Estamos hablando de cómo se originan las montañas. Uno por fallamiento, otro por plegamiento, pero los dos me están formando montañas. Y solo que por falla, al quedar plana, no le llamo montaña, sino meseta nada más. ¿Sí? Ya está. Hasta ahí me parece que todo ok. El Horst, parte elevada, se encarga de formar mesetas. Parte hundida, grandes depresiones o valles muy profundos. Tienes ejemplos de Horst, mira, la meseta de Castilla, la meseta de Anahuac, la meseta del Tíbet, Mato Grosso en Brasil, la meseta de Colombia, son ejemplos de Horst. La meseta del Collao, por ejemplo, ¿sí? Profe, y en el caso de del Graben o Graben, la depresión del Mar Muerto, el Valle del Rin, el Valle del Río Jordán, mira, se han formado por Graben. Son relieves hundidos, deprimidos, bueno, ¿sí? Collao Cotahuasi, Collao sí,
que en este caso sería meseta, ¿no? Cotahuasi es un cañón. Los cañones se forman por geodinámica externa. El río desgasta formando un cañón. Eso es externo. Hasta Cañón es aceptable, porque hasta Collao, perdón, es aceptable, porque Collao es una meseta. Y las mesetas se forman por las fuerzas internas. Pero Cotahuasi es un relieve formado por la geodinámica externa. Y en este caso la gente es el río. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que estoy viendo en imagen, profe, ¿qué es? Es el punto más bajo del planeta Tierra. Y si que tú observas alrededor de esa imagen, estás hundido, estás metido en una depresión, mira. Fíjate porque lo que tú observas alrededor, todo a tu alrededor está por encima de tu vista, ¿sí? ¿No? Estás en una depresión. Y ese lago que estás viendo es el lago más salado del mundo. ¿Cuál es el lago más salado del mundo? Mar Muerto. Mar Muerto. Bien, la depresión del Mar Muerto. Y justamente la depresión del Mar Muerto es el punto más bajo del planeta Tierra. Mira, aquí está el Mar Rojo, mira. Aquí está el Mar Rojo, mira. Proyecta el nivel y mira que el Mar Muerto está hundido, deprimido. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? El punto más bajo del planeta, el Mar Muerto, se ha formado por fallamiento. Y aquí tiene dos puntos contrarios, ¿no? Si el punto más alto se ha formado por plegamiento, el punto más bajo se ha formado por fallamiento. Ya está. ¿Sí? Ahora, si el Graben es ocupado por agua, se forman lagos de origen tectónico también. ¿Sí? Como el Mar Muerto, justamente, el lago Titicaca, lago Victoria, lago Baikal. ¿Sí? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Algo que no me hayas entendido, profesor, explíqueme esta parte. Entiendo que hasta ahora todo bien. Sí, entiendo que hasta ahora todo bien. ¿Sí? Avancemos entonces, jóvenes, avancemos. Listo. Ya hemos hablado del diastrofismo orogénico y del cómo se han formado, en este caso, las cordilleras y montañas. Ahora vamos a hablar del diastrofismo epirogénico. Profe, hágalo más fácil, igual que lo anterior. Vamos a ponerle epirogénesis. Vamos a ponerle epirogénesis igual que lo anterior. ¿Ah? Y cuando hablo de epiros, se refiere a continentes. Y si estoy hablando de epiros, continentes, y tú sabes que génesis significa inicio, origen, ¿de qué vamos a hablar, por favor? Epiro significa continente y génesis, inicio, origen. ¿De qué vamos a hablar, jóvenes? El origen de los continentes. El cómo se han formado justamente los continentes. ¿Es en serio, profe? Claro. Y ahora no van a ser movimientos horizontales, van a ser verticales. Y verticales ascendentes. Ah, con razón decían que el diastrofismo es un movimiento vertical. Ah, todo va cuadrando, profe. Todo tiene sentido. ¿Ya? ¿Y cómo, profe? ¿Cómo así? Explican el proceso de la formación de bordes continentales. ¿Y por qué me dice bordes continentales? Te lo voy a explicar con manzana, ya mira. Yo tengo una placa. ¿Ya? Una placa, está, la placa continental, mira. Y este es el fondo marino, ¿ya? Y por aquí tengo el nivel del mar. Ya está, el nivel del mar. ¿Qué es lo que dice el diastrofismo epirogénico? ¿Es un levantamiento, sí o no? Me está diciendo, es un levantamiento, ¿no? ¿Sí? Porque dice movimientos verticales ascendentes, ¿sí o no? El movimiento epirogénico es un movimiento vertical, pero ascendente. Entonces, cuando me dice ascendente es porque esta parte del fondo marino que estás viendo, ¿sí? Que tú sabes cuál es el nombre, ¿ya? Esta parte de aquí, ¿cómo se le llama, por favor? Tiene un nombre. Zócalo continental. Muy bien, maestro. Este zócalo continental se va a levantar. Ahí está, pues, el levantamiento epirogénico. Ah, profe, ¿no? Aquí está la epirogénesis, ¿no? Ahí está la epirogénesis. ¿Ya? Ah, se está levantando. Tablazos, muy bien. Los famosos tablazos, ¿sí o no? Claro. Entonces,
Profe, si yo considero entonces que eso se va a levantar, ¿qué va a ocurrir al final? ¿Saben lo que va a ocurrir? Cuando esto se levanta y supera el nivel del mar, lo que va a originar es esto. Lo que va a originar es esto. ¿Qué cosa ha originado? Observa la imagen y dime, por favor. ¿Qué cosa ha originado ese levantamiento? Es más, voy a sombrear esta parte. ¿Qué cosa ha originado? Una extensión de la masa continental. Claro. Está aumentando masa continental. Los bordes continentales están acrecentando. El continente aumenta, se crea nuevo continente, Epiro, continente, Génesis. Ah, formación de continente. Ahora todo tiene sentido. Y todo lo que yo he sombreado de color lila es continente nuevo, pues, ¿sí o no? ¿Me das la razón? ¿Es continente nuevo, sí o no? Claro, profe. Y ese continente nuevo, ¿antes dónde estuvo, por favor? ¿Antes dónde estuvo? ¿Antes dónde se Bajo el mar. ubicaba? En el Zócalo, ¿sí o no? Y se ha creado por levantamiento epirogénico. Ah, profe, ya está. El levantamiento epirogénico lo que va a permitir es formar nuevos continentes. ¿Correcto? Ya está. Ah, profe, ahora todo tiene sentido. ¿Y cómo se han formado los...? Hay teoría. Esta teoría es conocidaza. Esta teoría es conocidaza, ¿sí? La teoría de la deriva continental. Quizás como teoría nunca lo has escuchado, pero yo te menciono una palabra y se te va a refrescar la memoria. Pangea. ¿Se acuerdan de la Pangea? Solamente quiero que me digan si se acuerdan o no. Ya lo otro te lo voy a explicar ahora. ¿Se acuerdan de la Sí, Pangea? Claro. Hemos escuchado Pangea en colegio, ¿sí o no? Claro, pues, profe, eso me enseñaron en colegio, la Pangea, ¿cómo se dice? Ay, eso te lo voy a explicar, pues mira, porque eso te pueden preguntar. Te informo que el nombre de la teoría se llama de esta manera, teoría de la deriva continental. Así se llama la teoría que habla de la Pangea. ¿Quién es el autor? Alfred Wegener, 1912, alemán, presenta esta teoría. Mira. Y sus fundamentos, ¿cuáles fueron? Mira, esto parece una caricatura, pero es muy cierto. Fíjate que en la mano derecha, ¿qué continente tiene? ¿O qué sector del continente tiene? La mano derecha de Alfred Wegener. Sudamérica, ¿no? Muy bien, Sudamérica. ¿Y en la mano izquierda? África. África. ¿Y por qué crees que le hacen esa caricatura a Alfred Wegener? A ver, ¿por qué crees que le hacen esa caricatura? Divide, profe, Gondwana y la Gracia, ¿no? Claro, porque él es como que estuviese jugando con un rompecabezas y quiere armar. Bueno. Y sí, sí se da. Por eso que uno de sus fundamentos fue coincidencia. Coincidencia de los bordes continentales. Él dice que si nosotros juntamos todos los continentes, encajan como rompecabezas. Y el más claro ejemplo justamente está entre Sudamérica y África. Hasta ahí me parece que está entendido. ¿Qué más? Otro fundamento, paleoflora y paleofauna. La palabra paleo, ¿qué significa? Paleo. Paleo significa antiguo. Cuando me hablan de paleoflora y paleofauna, hace referencia a que plantas antiguas y animales antiguos como restos han sido encontrados en diversos continentes. Por ejemplo, se encontró restos de mamut en Argentina, ¿viste? Y en Australia también. Entonces, ¿cómo explicas que se ha encontrado el mismo resto de mamut en Argentina y en Australia? ¿Cómo explicas eso? Necesariamente, antes esos continentes tuvieron que estar juntos, ¿sí o no? ¿Qué me dices tú? Sí, profe. Claro, han tenido que estar juntos. Se han encontrado restos de plantas en Brasil, restos de plantas antiguas, pues, en África, ¿no? Entonces, ¿eso qué explica? Que antes tuvieron que estar juntos, pues. Ah, antes tuvieron que estar juntos. Esos fueron los fundamentos que él presenta. Mira cómo se va armando. Él te explica así, pues. Antes estaba la Pangea, luego se divide en dos la Eurasia Gondwana, luego se va fragmentando, luego se van desplazando,
hasta quedar con la forma que tiene, pues, la representación mundial. El GIF se explica solito. La Pangea se divide en dos, y esos dos bloques se van deformando también, se van separando y formando los continentes que hoy conocemos. ¿Sí? Y también. Ahí lo dejo. Claro y entendible que desde la Pangea, cuando se divide en dos bloques, la Eurasia al norte, Gondwana al sur. Eso es correcto, ¿verdad? La Eurasia al norte, Gondwana al sur. ¿Qué continentes se originaron a partir de la Eurasia? ¿Ya? ¿Qué continentes se originaron a partir de la Eurasia? Te voy a regalar una mnemoteca. Por ahí creo que lo escuché. Me parece que lo escuché. Europa y Asia. Ya, muy bien. Y Europa y Asia están dentro de mi mnemotecnia. Solamente te faltarían dos. Ya me dijiste Europa, ya me dijiste Asia. Solamente te falta la letra G y la letra N. ¿Quieren que les ayude? Groenlandia Claro, Groenlandia. y Groenlandia. Eurasia. Y faltaría la letra N, ¿no? Eurasia. Ya está Europa, Asia. Ya está Europa, está Asia, está Groenlandia. Me faltaría la N. América del Norte. América del Norte. Y profe, ¿por qué le ha puesto N si empieza con A, América del Norte? Bueno, decir América del Norte es lo mismo que decir Norteamérica, ¿sí o no? Son sinónimos, si tú lo sabes. Entonces, para la mnemotecnia gané, porque tú eres un ganador. ¿Sí? Entonces, cada vez que me pregunte qué bloques se desprendieron de la Eurasia, ahí a toque mi mnemotecnia, así me dijo que Oscar, ¿no? Gané. Groenlandia, Asia, Norteamérica y Europa. O sea, si me preguntas por la India, lo mandas a Gondwana. Si me preguntas por la Antártida, lo mandas a Gondwana. Si me preguntas por África, lo mandas a Gondwana. Si me preguntas por América del Sur, lo mandas a Gondwana. Si me preguntas por Australia, lo mandas a Gondwana. Si es que no está dentro de la mnemotecnia, lo mandas a Gondwana. No te hagas problemas, mira. Ahí está. ¿Entendible, jóvenes? ¿Están vivos? ¿Aún respira? Bien, profe. Ya está. Muy bien. Solo un pequeñito detalle. Alfred Wegener le pregunta, ¿por qué la Pangea se dividió? ¿Por qué la Pangea se fragmentó? ¿A qué obedece? ¿A qué obedece? Él nunca supo responder. Los que sí pudieron responder son los autores de la siguiente teoría. Teoría de la tectónica de placas. ¿Ya? Teoría de la tectónica de placas. ¿Ya? La famosa teoría de la tectónica de placas explica justamente cómo es el proceso, pues, ¿no?, del movimiento de las placas tectónicas. En primer lugar, el autor o los autores, un grupo de científicos, ¿ya?, la comunidad científica internacional. Morgan Beer, Tuso Wilson, Harry Gies, de los cuales el más importante justamente es Harry Gies. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hace Harry Gies? ¿Ya? Explica, pues, que las placas tectónicas, ¿sí?, son bloques que están sobre la Tierra, pues. Como un huevo sancochado. Me imagino que alguna vez han comido huevos sancochados, ¿cierto? Cuando has intentado comer el huevo sancochado, has querido, en este caso, partir la cáscara y al golpearlo se forman bloquecitos, ¿no? ¿Ya? Similar la Tierra, solamente que no son bloquecitos, son tremendos bloques, son tremendos rocas. ¿No? Morgan Beer, Tuso Wilson, pero el más importante es Harry Gies. Ahí lo tiene. Sostiene que la corteza se compone de bloques y placas tectónicas. Hay placas continentales y hay placas oceánicas. Las continentales son más suaves y las oceánicas son más duras porque están más al fondo. Sabes tú muy bien que a mayor profundidad la densidad aumenta. Eso tú lo sabes. Y aquí está, mira. Ahí está. Este es un mapa mundial, pues, de las placas tectónicas. ¿Sí? Este es un mapa mundial de las placas tectónicas. En algunos casos chocan, en otros casos se separan.
A los que chocan le llaman convergencia, ¿sí? Y a los que se separan le llaman divergencia. ¿Sí? Muy bien. Ya lo tenemos. Hemos terminado el primer proceso llamado diastrofismo. ¿Sí? Ahora pasaríamos a hablar del vulcanismo. ¿A qué hace referencia, crees tú, el vulcanismo? ¿De qué vamos a hablar en vulcanismo? Esa pregunta es más fácil. Volcanes. Claro, pues necesariamente volcanes. Volcán. Para volcanes, necesariamente volcanes. Sí, volcanes. Aguilar Medina, mi profe, puede poner el anterior. Informo Aguilar, que no sé, quizás desconozcas. El que está hablando tiene una cuenta en Facebook donde están todos los materiales de los temas de geografía, de la que estamos proyectando ahora, de la que vamos a proyectar mañana o la siguiente clase, de todos los temas de geografía. ¿Ya? Hay fotografías de pizarras también, ¿ya? Para que ustedes la puedan descargar. ¿Ya? Si es que no encuentran algún tema o desean alguna información, escríbame al Facebook, yo te respondo. Yo suelo compartir la información. La información es para divulgar. ¿Ya? Profe, ¿cómo lo encontramos? Geoscar Geografía en Facebook. ¿Ya? Geoscar Geografía en Facebook. Y en YouTube solamente como Geoscar. Es más, si terminamos de manera correcta esta grabación, te vas a hacer famoso, doctor. ¿Ya? Aguilar Medina. También la colgamos esta clase, si deseas, en el YouTube. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Muy bien, muy bien. Campos Fernández, creo por aquí. Profe, por favor, yo quiero las primicias. Bienvenido, maestro. Ahí está. Te acabo de aceptar. ¿Sí? Listo. Entonces, hablar de vulcanismo de volcanes. ¿Han visto un volcán alguna vez, jóvenes? No, profe. ¿Nunca han visto un volcán? Ni en Google, Por foto, No, profe. En Google, sí. por fotografía, ¿no? ¿Ya? El Misti, profe. El Misti es hermoso, ¿ah? Lo que pasa es que cuando uno ve al Misti, da la apariencia de estar viendo un nevado. Porque te informo, y uno cada vez que habla pues de volcanes, tú te imaginas pues esa erupción, ¿no? Violenta, ¿no? La película 2012, por ejemplo, ¿no? Arrojando pues piroclasto, ceniza, gases, ¿no? Volcanes violentos. En el Perú no ocurre eso, a mí. Tranquilo. Pero los volcanes del Perú son como nosotros, muy tranquilos. Dormilones. Son dormilones, ¿ya? Pero si me vas a hablar de Pompeya, como me lo está preguntando Oliver, no, pues, el Pompeya, el Krakatoa, el Kilauea, el Monte Fuji, o sea, son volcanes violentos, ¿no? El Tonga, hizo erupción el volcán submarino Tonga, en Oceanía, hace poco nada más. Tremenda erupción, que la pudieron grabar y capturar inclusive desde la estación internacional, ¿no? Que está ahí en la órbita de la atmósfera, ¿sí? Entonces, tranquilo, nuestros volcanes no tienen esa característica de ser tan violentos. O sea, Aguilar por ahí me dice, ¿no? La tierra de los volcanes, Arequipa, claro, Arequipa es tierra de los volcanes. Entonces, tengo una imagen aquí de un volcán, se podría decir. A esta parte de aquí, donde se origina el magma, le llaman foco, cámara volcánica. ¿Ya? Foco o cámara volcánica. ¿Sí? Chimenea, que es el conducto. ¿Sí? ¿Saben lo que es chimenea, no? ¿Tienen chimenea en casa, chicos? No, profe. Chimenea, cuando en un restaurante, por ejemplo, el chef que está cocinando y todo ese vapor, el humo que sale candente, pues se va por la chimenea. Es un conducto, es un conducto. En el caso de las chimeneas de un volcán,
¿sí? Por ahí asciende el magma. Por aquí. Campo dice full quematecho. Dice, no, claro, full quematecho. Y Branco dice, profe, ni agua tengo, voy a tener chimenea. Bueno, ya está. Entonces la chimenea es el conducto. ¿Ya? A esta silueta del volcán le llaman cono volcánico, ¿no? El cono volcánico, mientras más grande es un volcán, es porque es más viejo, pues. ¿Ya? Es porque es más viejo, es más antiguo. Ha salido tanta cantidad de magma que ha formado la montaña, se podría decir, de lava, ¿no? Que se ha enfriado, se ha solidificado. O sea, mientras más grande sea el cono, más antiguo es el volcán. Uno de los volcanes más pequeños, pero curiosos, peculiares, es el Paricutín, que está en México. Pequeño nomás, ¿eh? Sí, pequeño y joven, muy joven. En comparación del resto de volcanes es muy joven. Pero tienen una peculiaridad, su erupción es bastante llamativa, se podría decir. ¿Sí? Un poco violenta, podríamos decir. Paricutín en México. ¿Ya? Y aquí tenemos el cráter, mira. Esto serían partes de un volcán. ¿Ya? Ahora, ¿a qué le voy a llamar vulcanismo intrusivo o plutónico? Le voy a llamar vulcanismo intrusivo o plutónico a todas las manifestaciones que están dentro de la Tierra, que no han logrado salir. Por eso, intrusivo. O sea, el magma muchas veces ocurre, ahí suele pasar. Muchas veces la chimenea se obstruye. Y como la chimenea se obstruye, ¿ya? No existe un conducto por donde salir, ¿no? Cuando la chimenea se obstruye, el magma quiere salir, pero no, se encuentra con esta parte obstruida, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Trata de buscar otras alternativas por donde salir, mira. Trata de alejarse y buscar otras alternativas por donde salir a la superficie. Porque eso es lo que busca, mira, ¿ya? Pero cuando se han alejado tanto muchas veces, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Se han alejado del foco, se han alejado de la cámara, se han alejado de la parte más caliente. Y se alejan de la parte más caliente, se enfría. Entonces, todo lo que tú ves de color naranja es magma enfriado, magma solidificado. ¿Correcto? Ahora, ¿tienen nombre? Sí. De acuerdo a la forma, tienen nombres. Cuando la solidificación es de manera vertical, le llaman dique, beta o filón. Cuando se solidifica de manera horizontal, le llaman manto sil. Cuando tiene forma de hongo, como lo ves aquí, lacolito. ¿Sí? Cuando tiene forma, bueno, tiene un tamaño considerable y es amorfa, ¿sí? Batolito, un tremendo rocón. ¿Sí? Cuando tiene forma de media luna, facolito. Y si tiene forma de lenteja, lopolito. Y es más, pueden aparecer protuberancias chiquititas alrededor de un batolito, como honguitos chiquititos, ¿no? Cenolitos se le llaman en conjunto, chiquititos. ¿Sí? Profe, lito, mongolito. Bueno, toda la palabra lito significa piedra. O sea, es el magma que se ha solidificado. Son tremendas piedras, tremendas rocas. En otras palabras, para que lo entiendas mucho mejor. ¿Ya? Eso es vulcanismo intrusivo. Profe, el extrusivo, ¿qué pasa afuera, profe? ¿Qué pasa afuera? Afuera vas a encontrar también manifestaciones. ¿Sí? En la misma erupción volcánica, yo puedo encontrar material sólido, líquido y gaseoso. Material sólido, profe, cenizas chiquititas, son partículas chiquititas, bueno. Más grande, la pigi, son el tamaño de una canica más o menos, promedio, ¿sí? Piroclastos, del tamaño de una naranja, una mandarina, ¿sí? Hasta de un limón, ¿ya? Profe, bombas Otoba ya tienen tamaños considerables. ¿Se acuerda de la película 2012? Son bombas Otoba, ¿no? Tremendo bloques rocosos, ¿sí? Profe, en estado líquido, lava. En lava ácida, lava básica. Profe, en estado gaseoso, no tienes el vapor de agua, ¿sí? Y tienes el anhídrido carbónico, el famoso CO2. Son los gases más abundantes que encontramos en una erupción volcánica, ¿sí? Eso sería parte de lo extrusivo. Ahora, ¿te acuerdas cuando Sid, Manny, Diego caminaban pues en esa ruta, la era de hielo, ¿te acuerdas? Aparecían tramos
donde salía vapor de agua con mucha fuerza, muy caliente. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe, obvio. Claro. Incluso una gallinita creo que se cayó, ¿no? Sí, profe. Terminó peladita, terminó peladita. Geysers. ¿Ya? El detalle es que cuando hablamos de vapor, vapor caliente, vapor, no se le llama geyser, se le llama fumarola. ¿Ah? Vapor. Cuando es líquido, ahí sí se le llaman geyser. Cuando es en estado líquido caliente, ahí se le llaman geyser. ¿Ah? Era un dodó, profe, un dodó. ¿Se acuerdan? ¿No? Está la gente que ve la película. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Profe, y si por ahí hay un cuerpo de agua, y por abajo está el conducto magmático, ¿qué es lo que pasa con esa fuente de agua? ¿Se va a calentar, sí o no? Se tiene que calentar. Y cuando eso se calienta, ¿sí? Se crean las famosas fuentes termales. Ya se crean las famosas fuentes termales. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya está. Muy bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ya está. Mira, este es un geyser, mira. Te estoy colocando una imagen real, bueno, para que veas. ¿Ya? Pregunta, ¿en el Perú hay geyser? Hola. ¿En el Perú habrá geyser? Creo que se han lajeado esto. Se le fue la señal, creo, ¿no? Profe, creo que sí. Sí hay, jóvenes. Acuérdense que tenemos volcanes en el Perú, pues. Aunque te informo que no es necesario tener volcanes para tener geyser, porque la corriente magmática puede estar debajo, ¿sí? La corriente magmática puede estar pasando por debajo y no es necesariamente la presencia de un volcán para tener geyser. Por ejemplo, Oliver me dice, ¿no? Baño de Churín, profe. El baño de Churín, por ejemplo, es una manifestación volcánica extrusiva, pero volcán no es. ¿Me dejo entender? Volcán no es. ¿Ya? En Putina, claro. En Putina encontramos, lo que pasa que, mira, cuando tú me hablas de Putina, Moquegua, Puno, son regiones que tienen volcanes. Entonces, las corrientes magmáticas están por debajo de Moquegua, están por debajo de Arequipa, están por debajo de Ayacucho, están por debajo de Apurímac, de Cusco, de Puno, de Moquegua, de Tacna, porque son regiones volcánicas. Entonces, en esas regiones vamos a encontrar, ¿no? Manifestaciones como geyser, fumarola, fuentes termales. Profe, Cajamarca también, pues los baños del Inca, mira. O sea, en todo el territorio por debajo están pasando corrientes magmáticas, ¿no? En algunas se manifiestan más, otras se manifiestan menos. Pero el hecho de que hay un volcán o no, no va a determinar la presencia de fumarola, geyser. Ojo, no es necesario la presencia de un volcán, ¿ya? Y el volcán te lo voy aquí a resaltar, ¿ya? No es necesario la presencia de un volcán para que encuentre fumarola, fuentes termales, geyser, ¿no? Manto, lacolito, no sé si me dejo entender, ¿sí? Salvo esto, bueno, porque esto sí aparece en una erupción volcánica. Esto sí aparece en una erupción volcánica, pero estos no, pues no necesariamente. ¿O tú has visto un volcán llamado Churí? ¿Has visto un volcán? Oh, pues no, eso es una fuente termal nada más, ¿sí? Creo que se entiende, ¿no, jóvenes? Ustedes son los max, ustedes son calvos, pues. Esa es la diferencia, ¿sí? Muy bien. Ya está. Ahí apareció Leonardo DiCaprio. Avancemos. Jóvenes, les informo que prácticamente hemos terminado con geodinámica interna. ¿Sí? Prácticamente hemos terminado con geodinámica interna. ¿Ya? Entonces, pasamos por aquí a hablar de la ex. Ahora nos toca hablar de la ex. ¿Se acuerdan cuáles eran los dos procesos de la geodinámica interna? Meteorización y erupción, profe. De la interna, maestro. Ah, de la interna. Geotrofismo y vulcanismo. Muy bien, maestro, muy bien.
Y de la externa ya me lo acabas de decir. Muy bien, he amanecido. Creo que esto va a ser uno de los mejores videos que voy a colgar en YouTube. Han venido inspirados el día de hoy. No sé por qué, ¿no? Hay días que uno no viene inspirado, hay días que uno viene también cansado. Pero hoy sí va a ser un bonito video, me parece, ¿ya? Saludos para todos ustedes, que se van a hacer famosos, ¿ya? André por aquí, Jefferson, ¿ya? Alexis, Leonel Cachay por aquí, conocido ese patita. Oliver, ¿no? Que a cada rato opina, ya Cargoso también, ya, ¿no? Escobar Piero, Mateo, sí me acuerdo, ¿no? Ya Munaque, Said Morales, claro. Si me olvido de uno, mil disculpas, ¿no? Es una pasadita rápida, ¿no? Branco, Bojovic, Yarleque, claro que sí, etcétera, etcétera. Pérez Estefano. Muy bien. Saludos para tu mamita, Castillo Luis. Yo sé que sí, vas a concretar esto que estamos, que tenemos en mente, bueno, que es el ingreso. Al final es muy agradable sentir que tú hayas cumplido tu objetivo, ¿no? Porque nosotros formamos parte, básicamente, de ese proceso. Marco Antonio dice, yo, profe, yo, que mi tóxica se entere que estoy estudiando. Ya está, se va a enterar, se va a enterar. Vamos. De los dos procesos que te voy a explicar, no preguntan mucho meteorización. ¿Ya? No preguntan mucho meteorización. Pero no vaya a ser, pues, ya que está de moda, ¿no? Que nos quieran, quizás, me va a disculpar el término, fregar y nos pregunten cosas, pues, que de repente ni aparecen en el sílabo, justamente. Pero lo vas a entender facilito, ¿ya? Meteorización y erosión. Empecemos con la meteorización, ¿ya? Tengo una roca, ¿sí? La roca se disgrega, se desintegra, se descompone y queda en su mismo lugar. Eso es meteorización. Por eso utilizamos aquí dos palabras. Meteorización es la descomposición o la desintegración de la roca de la superficie terrestre. Pero es in situ. ¿Qué quiere decir in situ? En el sitio, profe, ahí mismo. En su mismo sitio. No va a haber desplazamiento. Pase lo que pase con la roca se va a quedar en su lugar. Se parte en dos, se parte en tres, se parte en cuatro, se parte en cuchumil partes, se va a quedar en su mismo lugar. A eso se refiere con meteorización. ¿Sí? In situ. No se mueve, muy bien, Oliver, no se mueve, se queda ahí nomás. Conocido también como intemperismo. Oye, lo dejé a la intemperie. Agarré un fierro y lo dejé a la intemperie, se oxidó. Ah, ya sé. Intemperie, lo dejé al ambiente, ¿no? ¿Se dan cuenta? No, está facilito, mira, conocido como intemperismo. Ya está. Muy bien. Dos palabras para cada uno. Meteorización física, meteorización química. Esto es lo mismo que decir cambios físicos y químicos. Yo sé que uno de ustedes se quiere hacer famoso y me va a decir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cambio físico y químico? Físico irreversible. Ya, muy bien. Lo químico, Cambia toda su estructura. Composición interna, ¿no? ya, escuché interna, muy bien, muy bien. Y no te das cuenta que al yo poder utilizar el concepto inicial, mira, he utilizado dos términos, mira. Descomposición, desintegración. ¿Cuál sería cuál por deducción? Química de descomposición, bro. Claro, pues. Y profe, ¿y por qué la química? Porque su parte interna, su estructura va a cambiar, pues. En cambio, en la física no. En la física solamente la roca se va a partir, ¿no? En cambio, en la química sí hay un elemento nuevo que va a llegar y va a cambiar. Hay un elemento nuevo que está llegando y está alterando su composición interna. O sea, se altera la composición, pues es descomposición. Y eso es. En cambio, la desintegración, como lo dice su nombre, se desintegra nada más, en bloques más chiquitos.
Aquí no hay nada complicado, ¿sí? Ya está, ustedes lo acaban de deducir. Profe, pero eso ya lo sabía por química, profe, porque a mí me encanta la química. Perfecto, pues, mucho mejor todavía. Descomposición desintegrada, no sean malos. ¿Quiénes son los agentes que van a descomponer? El agua, los ácidos. ¿Quiénes son los agentes que van a desintegrar? Temperatura, sales, bióticos. Entonces decimos, ¿no? La meteorización química origina cambios en la forma y estructura interna de la roca. ¿Ah? ¿Habita o no? Y la meteorización física o mecánica, que también le llaman, es la disgregación de la roca en fragmentos cada vez más pequeños, que conserva cada una de sus características del material original. Aquí no hay cambio de composición. La estructura interna no cambia. Aquí solamente se parte la roca y punto, nada más. Facilito. Y como te vuelvo a repetir, entre los dos tipos de meteorización, pregunta más. Si vamos a darle un poquito más de énfasis. ¿Por qué? ¿Hay ejemplos de meteorización física? Claro. Y eso pregunta mucho. Y tú solito lo vas a deducir. Te informo que la palabra clastismo significa partición, división. ¿Ya? La palabra clastismo significa partición, división. ¿Ya? Y en este caso sería partición o división de la roca. ¿Correcto? Partición o división de la roca. ¿Sí? Ojo, clastismo significa partición. ¿Qué significa el prefijo termo? ¿Qué significa el prefijo termo? ¿Que regula? No. Termómetro. ¿Qué significa termo? Temperatura. Temperatura. Y si temperatura hace referencia a termo, clastismo significa partición, división, y estamos hablando de rocas, ¿qué va a pasar en el termoclastismo? Yo quiero que tú lo deduzcas para que no memorices. ¿Qué va a pasar en el termoclastismo, jóvenes? Y estamos hablando de física, mira. ¿Qué va a pasar con el proceso de termoclastismo? A ver, aquí, el chat que me dice, mira. No. Vuelvo a hacerte la explicación. Termo significa temperatura y clastismo significa partición. Correcto, correcto. La temperatura va a partir a la roca. Es la temperatura la que se encarga de partir. Y yo te pregunto a ti, ¿la temperatura puede partir a la roca? Claro, claro, lo puede hacer. Y te lo voy a explicar, mira. El señor Sol, durante el día con el calor, yo te pregunto a ti, ¿la roca se dilata o se contrae? Al calentarse, obviamente. ¿La roca se dilata o se contrae? Se dilata. Se dilata, pues, ¿no? Durante el día se dilata. Y durante la noche, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se contrae. Obviamente se va a contraer. Tantas veces, día, noche, día, noche, día, noche, día y noche, día y noche. Tantas veces que la roca se parte, amigo. Y la encontramos en bloque más pequeño. Ojo que aquí no ha habido ningún elemento que ha ingresado. Aquí solamente la roca se ha partido. ¿Y quién la ha partido? La temperatura. Jóvenes, ¿en qué lugar del planeta Tierra creen ustedes que se va a dar con mucha intensidad el termoclastismo? Donde de día haga calor insoportable y durante la noche un frío, pero un frío de la patada. ¿Será en los valles? ¿Será en las montañas? ¿Será en los desiertos? Vamos, vamos, por favor, vamos. Yo sé que ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden. Tiene que ser en los desiertos. Muy bien, Angulo, muy bien, Arleque. Tiene que ser en los desiertos. Muy bien. No existe otro lugar. En un desierto, el día que tú te pierdas en un desierto,
y pienses que durante la noche, como en el día hace un calor insoportable, la noche va a ser calientita, ¿no? Te pelaste, amigo. En la noche es un frío, pero insoportable también, porque no hay humedad. Entonces, durante el día un calor, pero calor insoportable, y la roca se calienta, pues. Y durante la noche se enfría, ¿no? Se parte la roca. Por eso que los desiertos son arenosos. Por eso que cuando un desierto es rocoso es porque un desierto guauguita, recién se está formando. En cambio, un desierto arenoso es un desierto viejo, antiguo, pues. No sé si me dejo entender. Ahora, Sí, de aquí en adelante todo es facilito. ¿Y sabes por qué te digo que todo es facilito? Mira, me adelanto ya, porque es facilito, mira. Mira, en el crioclastismo significa hielo. Si crío significa hielo, ¿quién parte, por favor? ¿Quién parte? Y El hielo. La roca tiene fisuras. El agua ingresa. Durante el día en estado líquido. Durante la noche se solidifica. ¿Te ha pasado muchas veces que has dejado tu botella llena de agua, de vidrio, o tu botella de gaseosa de vidrio en la nevera? ¿Te ha pasado? O tu chelita, tu chelita. Regresaste después de un largo periodo porque te olvidaste. ¿Qué pasó con la chelita? ¿Ah? ¿Qué pasó con la chelita? Se rompe, pues, porque cuando el agua se solidifica aumenta su volumen. Y al aumentar su volumen, empuja las paredes laterales y raja la roca, parte a la roca. ¿Dónde crees que se va a dar? Hielo, hielo. ¿Dónde crees que se va a dar con mucha intensidad? El crioclastismo. Polo, muy bien, Sebastián, muy bien. En los polos, muy bien. Está la gente, ¿no? Está la gente está activa el día, la gente está pilas, la gente está Gucci, como dicen. Oye, aloclastismo es lo mismo que crioclastismo, solamente que ahora es la sal. Y cuando la sal penetra la roca, se solidifica, se cristaliza. Y cuando se cristaliza también aumenta su volumen. Lo mismo, el mismo proceso, solamente que ahora es la sal. Sal, jóvenes, sal. ¿Dónde crees que se va a dar? ¿Sí? Aloclastismo. Ríos. En los ríos también hay presencia de sales, algunas sales, pero en los mares fundamentalmente. Claro, en el mar. Profesor, hay desiertos que es de claro, hay desiertos pedregosos, que son desiertos reciente formación, pues. Lo que pasa es que con la dilatación, contracción recién se van a convertir en arena, pues. Que son desiertos guaguitas, ¿sí? Johan Márquez, aparece, profe, hágame famoso también. Yo estoy aquí presente, estoy activo con la clase. Y en el bioclastismo, ¿te ha pasado? Has sacado a pasear a tu tóxica, te fuiste al parque. Tu parque que está a la vuelta de tu casa, que ni pasto tiene, más tierra, ¿no? Más te ensucias que otra cosa. ¿Ya? ¿Te diste cuenta? Estabas caminando por la vereda y al costado un árbol. Y la vereda estaba rota, levantada, rajada. ¿Has visto ese proceso, sí o no? Sí, profe. Eso solemos ver en los parques. ¿Por qué? Porque la raíz tiene un poder, pero bravísimo. ¿Ah? Basta que la raíz encuentre un huequito, esa roca ya fue ya. La raíz va a penetrar y al aumentar su volumen empieza a romper las paredes, parte a la roca. Bioclastismo, seres vivos, las plantas por lo general. Plantas, ¿dónde habrá bioclastismo, jóvenes? ¿Dónde habrá bioclastismo? la selva, profe, cerca del Ecuador. Ah, la selva, ya vuelta, mi tierra, profe, está Sebastián, profe, en la selva, en los bosques, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya está. Eso es meteorización. Y ya para finalizar la hermosa clase que hemos tenido de erosión. Y profe, ¿cómo será erosión? Si meteorización es in situ, ¿qué cosa será erosión? Ex situ. Y así le llaman, ex situ. ¿Y qué significará ex situ? Esa pregunta es más fácil. Fuera de, ¿no? O sea, hay movimiento, hay desplazamiento. A eso se refiere. Es el desgaste de la corteza. Desgaste, ¿ya? Aquí te mostramos un plano, mira. ¿Sí? Te mostramos un plano, mira. ¿Ya? Aquí en las partes altas de la cuenca de los ríos hay desgaste, porque hay pendiente, el río baja con fuerza. Estos sedimentos se van acumulando, mira, y van cayendo, ¿no?
Se van transportando. Aquí transporte, miren. Se sigue transportando y al final lo depositamos, ¿no? Miren. Depósito. O sea, la erosión consta de 3 etapas, ¿no? Desgaste, transporte y acumulación o depósito. Así de fácil es. La erosión consta de 3 etapas. Desgaste, transporte, depósito, acumulación. ¿Y qué diferencia hay entre meteorización y erosión? Recuerda, ¿no? La meteorización es un proceso in situ. O sea, en su mismo lugar. ¿Sí? En cambio, la erosión es un proceso ex situ. O sea, hay transporte. Eso es lo que lo hace distinto. Ahora, el desgaste tiene sinónimos: degradación, denudación, arranque, abrasión. El depósito tiene sinónimos: agradación, sedimentación, colmatación. ¿Quieres que te dé una ayuda? Por lo general suelen preguntar estos dos. Por lo general suelen preguntar estos dos. Como degradación y como agradación. O sea, si me dicen degradación, hace referencia a desgaste. Si me dicen agradación, hace referencia a la acumulación. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Ya está. ¿Han visto un cañón alguna vez? Creo que lo mencionaron justo en clase. ¿Han visto un cañón alguna vez? Cañón del Colca, Cotahuasi, Cañón del Pato. Al menos por imagen. Sí, profe. Por imagen. ¿Cómo creen ustedes que se ha formado un cañón? ¿Se habrá formado por desgaste o por acumulación? Desgaste, profe. Claro, pues, claro, necesariamente desgaste, ¿no? Porque si yo quisiera intentar representar un cañón, más o menos por aquí, hasta abajo, ¿no? Y todo esto se va hasta, ¿ya? Y obviamente el río estaría en la parte inferior, ¿no? Mira, por aquí pasa el río. Entonces forma esta pared lateral, ¿no? Todas estas paredes, ¿no? Ahí está, me dejo entender, ahí está. Entonces, este es el cañón, pues miren. El cañón es lo que justamente estamos resaltando. Tremendo cañón. Ese es el cañón. ¿Sí? Y el río ha pasado tantas veces que ha desgastado el cañón. Pues. Se sobreentiende que antes ese río estaba por aquí, pues, ¿no? Al nivel superficial. Sino que ha pasado tantas veces que ha desgastado. El cañón se forma por desgaste. ¿Ya? ¿Han visto una duna? ¿Saben lo que es una duna? Duna. Jóvenes, una duna. Desiertos, ¿no, profe? Acumulación de Claro, arena. muy bien. Lo acabas de decir. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es una Acumulación de arena. acumulación. Muy bien. Te pregunto entonces, ¿las dunas se han formado por desgaste o por acumulación? Acumulación. Acumulación, ¿sí o no? Está, acumulación. Ah, profe, ¿y aquí viene eso, profe? Hay relieves que se forman o por degradación, o sea, por desgaste, y por agradación, o sea, por acumulación. El claro ejemplo y entendible, el cañón, que se forma por desgaste, pero del río. Y en el caso de la duna, que es un relieve formado por agradación, porque el que ha acumulado es el viento. El viento ha llevado partículas chiquitas y las ha ido acumulando. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Y cuántos tipos de erosión hay? Hay 5: fluvial, glacial, eólica, kárstica, marina. Con eso vamos a terminar. En la erosión fluvial, ¿quién desgasta? ¿Quién acumula? Dilo. El río. Ríos. El río. ¿Ya? Pero aquí hay un pequeñito detalle, chiquitito nomás, chiquitito, ¿ya? Permítame, por favor, ¿ya? Siempre es bueno considerarlo porque si no, ese profesor olvida de las tildes, me hace escribir mal y empiezan ahí las rajaduras, ¿ya? Bien. Entonces, en la erosión fluvial, el agente es el río, el que desgasta y el que acumula. En la erosión glacial, jóvenes, ¿quién es el que desgasta y acumula? ¿Saben leerlo, chicos? ¿Quién es el que desgasta y acumula? De hielo. El hielo. En la eólica, ¿quién desgasta, quién acumula? El viento. Y en la kárstica, Viento. ¿no? El agua subterránea, para decir finalmente que en la marina, ¿quién desgasta y acumula? El mar. Las olas. Las olas, así de fácil.
Con esto terminamos, jóvenes, ¿ya? ¿Qué relieves se forman por erosión fluvial? O sea, por la acción del río. Valle en V. Ahí está un valle en V. Cuando me dice valle en V, hace referencia a esta parte, ¿no? Del valle. Ahí está, valle en V. ¿Sí? Está, se ve claro en la imagen. ¿Qué más se forman? Cañones. ¿Has visto un cañón? Tú lo sabes. Una imagen de un cañón. El cañón más profundo del Perú. Igual, Cotahuasi. Es el segundo más profundo del mundo. El primero es el Yarlempo, que está en China, en el río Yangtze-Kiang. ¿Sí? ¿Qué otro relieve se forma por desgaste? Catarata. Una caída de agua hermosa, ¿sí? ¿Sí? La catarata más alta del mundo. del Ángel, Venezuela, ¿no? Salto del Ángel en Venezuela. 1 kilómetro de caída de agua. 1 kilómetro de caída de agua. ¿Sí? Meandro. ¿Qué es eso, profe? ¿Te suena meandros? ¿Alguna idea de meandros? Las curvas del río, ¿no? Muy bien, maestro. Es la curvatura de los ríos que van golpeando, no desgastando las partes laterales. Meandro, ahí está. ¿Sí? Un delta, el famoso delta del río, un río conocido en África a nivel mundial. El famoso delta del río africano. Ahí está, la gente del chat. ¿Qué dice la gente del chat? El río Nilo, muy bien, Sebastián, muy bien. Aquí tienes un delta. Ese es el delta del río Nilo. Único río en el Perú que desemboca en forma de delta. ¿Quién es? Tumbes. Tumbe, muy bien, maestro, muy bien. La gente, hoy me voy emocionado, hoy me voy muy contento, de verdad. Profe, y un cono de deyección. Deyección significa acumulación. Fíjate que todo esto de aquí que estás viendo es material acumulado, mira. Que el río desde la parte alta trae consigo y las empieza a acumular por aquí. Ahí está, ¿sí? O sea, el río pasa por aquí y empieza, ¿no?, a acumular, dejar sedimentos, conos de deyección. Profe, de todos estos relieves, ¿cuáles han sido formados por desgaste? Valle en V, cañones, cataratas, meandros. ¿Y cuáles han sido formados por acumulación? Delta y cono de deyección. Jóvenes, ¿la tienen? ¿La tienen? ¿Ya está? ¿Sí? Sí. Muy bien, avancemos. Cambiemos de erosión. Erosión glaciar. Valles en una letra horrible. Valles en forma de una letra perdedora, ¿ya? Valles en esa letra impronunciable, ¿ya? Ahí está, mira. ¿Y cómo te das cuenta, mira? Por la forma, ¿no? El hielo desgasta, pero tiene una forma más sinuosa, más trabajada, mira. Ah, ¿sí o no? ¿Sí? Los círculos glaciares son hermosos, jóvenes. ¿Han viajado a Ancash? ¿Conocen Ancash? No, profe. El día que viaje en Ancash me vas a dar la razón. Tiene los mejores paisajes del Perú. ¿Ya? La laguna Parón, la laguna 69, la laguna Yanganuco. Mira, esto es un circo glaciar. Glaciares alrededor, y cuando se derrite el hielo, mira lo que se forma en medio, mira. Qué hermoso, ¿sí? Por eso le llaman la Suiza perana al Callejón de Huayla, ¿verdad, Escobar? Muy bien, ¿sí? Profe, pasos o abras. Ticlio, pues. Ticlio. Este es un paso abra que no tiene tanta altitud, ¿no? Una altitud promedio, vamos a decir, ¿no? Pero cuando se habla del paso abra más alto del Perú, Ticlio, ¿no? Más de 4.000. A todos nos da soroche, ¿sí? Morrenas. ¿Qué son morrenas, profe? Esta acumulación de sedimentos, mira, que han sido arrastrados por el deshielo, ¿no? El deshielo desgasta, pues. El deshielo desgasta y empieza a acumular en la falda de la montaña. Son acumulaciones. Entonces, por desgaste, Vallesengo, circo glaciar, ¿sí? Pasos o abras por desgaste y por acumulación, morrenas, ¿sí? Por eso le llaman tierra de los glaciares a Ancash. Correcto, Said Morales, muy bien, ¿ya? ¿Eso es algún tipo de depresión o círculo glaciar? ¿Sí? No, es acumulación del glaciar. O sea, eso está en la falda de las montañas. Los sedimentos se han acumulado aquí, ¿sí? Porque por agradación significa acumulación. ¿Correcto? En la erosión kárstica, cuevas. Sabemos lo que es una cueva, ¿no? La cueva más profunda del Perú.
Wagapo. Agapo, en Junín, no te olvides, la gruta que llora le llaman. ¿Y sabes por qué le llaman la gruta que llora? Tiene mucho de estos, que parecen lágrimas. ¿Cómo se le llaman? Tú sabes el nombre, por favor. Palmita. Estalactitas, ¿no? Las que están arriba, ¿sí o no? Estalagmitas, las que están abajo, ¿verdad? Y estalagnatos, las que se juntan como columnas. La cueva es formado por desgaste. Estalactita, estalagmita, estalagnato es formado por acumulación. Todo este material lo tienes en el Facebook. Si no lo tienes, me escribes, yo lo subo, no tengo ningún problema. ¿Ya? Profe, la erosión eólica, el viento, ¿qué, profe? ¿El viento puede desgastar? Claro, el viento puede desgastar. ¿Y qué forma? Bosque de piedra, mira. Cuando el viento impacta tantas veces, porque el viento llega a partículas chiquititas, al impactarlas, desgasta, dándole forma de imágenes en algunos casos, ¿no? En el caso de esta, la llamita que está comiendo el pasto, ¿no? Este es el bosque de piedras más alto del mundo, el bosque de Guayay, que es un santuario nacional incluso, ¿sí? Pedestal, ¿cuándo es un pedestal? Cuando una roca está junto a la superficie, pero con una base estrecha, ¿no? Ya con una base estrecha, ¿correcto? Dunas, te lo dije, acumulación de arena. Médano, también acumulación de arena. La diferencia, el médano tiene base rocosa, nada más. Entonces, por erosión eólica, que se forma por desgaste, bosque de piedra, pedestal, y por acumulación, dunas y médanos, porque son acumulaciones de arena, ¿sí? Y terminamos, jóvenes, con la erosión marina, que es la, o se podría decir la erosión que más relieves tiene. Y vamos a empezar mencionando los relieves que se han formado por desgaste de las olas. Las olas, al impactar con el litoral, empiezan a desgastar. Estrecho. ¿Qué es un estrecho? Antes de colocar la imagen, ¿qué es un estrecho? Llegas a la entrevista y te preguntan, ¿qué es un estrecho? Separación de masa continental. Ya, muy Un bien. paso Un paso marítimo marítimo. natural que conecta, o sea, en los lagos. Ya. Por ahí escuché un tercer alumno. Paso marítimo. Paso marítimo. ¿Ya? Sí, sí. A ese paso marítimo agrégale la separación de dos masas, ¿no? O sea, ahí podría combinar los conceptos que ustedes me están dando. Es esto, mira. Es un paso de agua, una separación, si desea llamarlo también, de dos bloques continentales. Mira. El de Gibraltar, pues, ¿no? El de Gibraltar, mira. Sí, que conecta España con Marruecos. ¿Correcto? Ya se viene geografía mundial. Yo solamente me estoy enfocando de manera general, nada más, como dato, como concepto. ¿Ah? Ya cuando toque trabajar geografía mundial vamos a mencionar todos los estrechos importantes y todo lo demás. Acantilado, ¿saben lo que es un acantilado? ¿Sí? Hay un acantilado aquí en Chorrillos, ¿no? Donde se da el Salto del Fraile, muy conocido por todos nosotros. O sea, las olas han impactado tanto que han formado el acantilado. Ensenada. ¿Qué es una ensenada? Pero es un entrante del mar al continente, mira. ¿Ya? ¿Sabe por qué a la ensenada le llaman caletas? ¿No? Cuando estás con tus patas, caleta nomás, escondidito nomás. Es porque es algo metidito, escondidito, mira. ¿Me dejo entender? Las ensenadas son eso, entrantes del océano al continente, pero de menor extensión. Son como huequitos metiditos. Por lo general, en las ensenadas están las playas. Ensenada de Chorrillos, Ensenada de Pucusana, ¿no? Ensenada de Puerto Viejo. O sea, eso tienen el nombre de las playas por lo general. ¿Qué es una bahía? También es un entrante del mar al continente, pero es más grande que la Ensenada. Es más grande que la Ensenada, así que te das cuenta. Y Golfo, mucho más grande todavía. Es un entrante del océano al continente, pero mucho más extenso. O sea, aquí vas de menor a mayor. Ojo, me estoy concentrando en el concepto, en la imagen. Los datos ya los vamos a mencionar cuando hablemos de geografía mundial. La bahía más extensa, por ejemplo, la de Hudson en Canadá. Golfo, uno de los golfos conocidos, el Golfo de México que tienes en la imagen, ¿no? Donde ocurrió uno de los derrames de petróleo más catastróficos de la historia universal. ¿Sí? Que es un cabo, una muela que sale, ¿no? De tierra que penetra al mar. La navegación a cabotaje. ¿Por qué antes navegaban a cabotaje? Porque tú no podrías perder de vista el cabo. Acuérdate que en aquellas épocas donde se iniciaban las navegaciones, no había brújula, no había astrolabio. ¿Cómo te guiabas? Fijándote el cabotaje. Tú perdías de vista el cabotaje y ya fuiste. ¿Sí? Punta. Es una muela también que penetra al mar, ¿sí? De continente,
pero es más grande que el Cabo, ¿no? Y es más puntiagudo. En la imagen estás viendo la punta Callao, un lugar hermoso. Y península ya es un muelón, por así decirlo. O sea, es una porción grande de tierra, ya más grande, que penetra, pues. Lo que estás viendo aquí es la península de California. Tremenda península. ¿Sí? El tamaño y la forma también aquí juegan un rol muy importante. Y por agradación, acumulación, playa. La playa es una acumulación de arena. La ola ha impactado tanto con las rocas, ¿no? Que lo ha convertido prácticamente, lo ha desintegrado, ¿no? Hemos hablado de meteorización físicamente, ¿sí? Y hay playas en el Perú un montón. Atolón es un relieve hermoso. Es el cráter de un volcán que está justo al nivel del mar. Y que las mismas olas y las mareas han acumulado sedimentos, mira, alrededor. Si tú lo ves, un lago en medio del océano, es algo hermoso. Desafortunadamente no hay atolones en el Perú. En Hawái hay un montón, ¿sí? Y finalmente el tómbolo. Es un pequeño puente de tierra, así como un istmo, ¿sí? Pero más pequeño, que une una isla con el continente, mira. ¿Y cuándo aparecen los tómbolos? Cuando el nivel del mar asciende y desciende. Pero en este caso las olas no vienen hacia el litoral, sino pasan de forma paralela, por eso que acumula la tierra. ¿Listo? Jóvenes, hemos terminado, hemos concluido esta clase, espero te haya servido de mucho, ¿sí? Me parece que ya estamos en hora, nos hemos excedido incluso. Dios mediante, nos vemos la siguiente semana, jóvenes, cuídense mucho, bendiciones. Profesor.